Estamos con Salomón Chertorivsky, quien fue secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, pero también fue secretario de Salud del gobierno federal. Me parece a mí que, Salomón, estás entre estos dos péndulos que ahora explican la crisis que estamos viviendo. Por un lado, la salud y por el otro, el tema económico. Se acaban de presentar los datos sobre la profundidad de la caída económica. Tú habías venido escribiendo e insistiendo en que se tenían que tomar medidas para que esta no fuera tan pronunciada. ¿Cómo, cómo vas viendo lo que se está comprobando? A ver, Julián, no, gracias, me encanta saludarte, saludar al auditorio. En efecto, a ver, desde hace varios meses hablábamos de la necesidad de ir tomando medidas, por lo menos ante las dos principales crisis que se nos presentaban, la económica y la sanitaria. Debo de decir que hay una falsa dicotomía de si era primero la salud o primero la economía. Primero la salud, primero salvar vidas, pero el hacer bien la política económica para la política sanitaria es fundamental. Y ahorita puedo ir a ello. Porque por supuesto que cuando de manera decidida tuviste un cierre completo de las actividades económicas, pues esto iba a repercutir en la oferta y en la demanda. Esto iba a repercutir y una caída de la economía era de esperarse. Lo que se manifestaba desde un principio por múltiples actores, múltiples grupos de pensamiento, y lo que mostraron las mejores prácticas en muchos países del mundo es que un gobierno tenía que entrarle con recursos fiscales a una política anticíclica, es decir, a una caída esperada, porque pues otra vez no es como otras veces donde pues llegó una crisis Claro. económica financiera mundial. No, aquí pues al cerrar las economías del mundo, al cerrar la economía de tu país, pues estimabas una caída de la producción, una caída en el consumo, en fin, era natural a lo que estabas haciendo. En ese mismo sentido, también ha sido natural para muchos países el que se tengan que inyectar recursos de manera masiva, en diferentes fases, estimado Julián. En una primera fase, necesitabas inyectar recursos para tres cosas, principalmente, diría yo. Uno, para que no faltaran recursos para los insumos médicos, para poder hacerle frente a la atención requerida. Segundo, para que la política sanitaria, y regreso a lo que te decía en un inicio, funcionara, para que el confinamiento funcionara, para que el quédate en casa funcionara, se tenía que pensar en una política de sustitución de ingreso para todas aquellas mexicanas y mexicanos que viven, que comen con lo que salen a trabajar todos los días. El día que no salen a trabajar es un día que no hay ingreso para su mesa. En ese sentido, desde un principio se manifestaba la necesidad de tener una inyección para un ingreso sustituto, que hay que decirlo, no solo ayudaba a la política sanitaria, sino ayudaba también a empujar un poco el consumo. Y en esa fase, pues se hablaba también, en tercer lugar, de poder ir inyectando recursos para perder el menos número posible de empleos y que cerraran el menos número posible de empresas. Y para ello había que inyectar, había que subsidiar el tránsito de un periodo en donde la economía iba a estar cerrada. Nada de esto se hizo, Julián. Nada, no se inyectaron los recursos suficientes para atender la pandemia, no se inyectaron recursos para un ingreso que sustituyera y permitiera que el quedarse en casa fuera realmente una política que hiciera que el confinamiento funcionara los meses que estuvimos en la jornada de sana distancia,
y no se inyectaron recursos para evitar que cientos de miles de empresas cerraran y millones de empleos se perdieran. Entonces, ¿qué tenemos al día de hoy con las cifras más actualizadas? Pues que la economía trae una caída como nunca antes en la historia. Si nos atenemos a los números que todavía son preliminares, pero pues, que simplemente van a confirmarse o van a estar peor, incluso por parte de INEGI, la caída que estamos viendo es la mayor caída de nuestro Producto Interno Bruto en toda la historia del país, Julián. De ese tamaño es la crisis económica que estamos viviendo. Y sorprende sobre todo, Salomón, que justamente ante estos datos tan contundentes, ante esta serie de advertencias que también hay que decirlo, eran internacionales. Un asesor médico durante la etapa de Obama decía que justamente esto que tú señalas y refieres muy bien, es la salud, no se equivoquen, porque si no es la salud, también va a ser la economía. Como que se tomaron decisiones tratando de alargar un poco la posibilidad de no confinarse y ahora estamos en un escenario oscuro y sospecho, Salomón, tú tienes más elementos por tu amplia experiencia en el tema del sector salud. Sospecho que no estamos cerca de ver la luz al final del túnel. A ver, Julián, lo dices bien. En fin, como ya platicábamos acerca de las no medidas económicas que se tomaron cuando se tuvieron que tomar, vaya, y de todo esto hay que seguirlo diciendo, vaya, digo, ya es tarde para mucho, pero no es tarde para rectificar el camino. En materia de lo sanitario, Julián, también hubo una negligencia y una falla en la toma de decisiones prácticamente desde el inicio, Julián. Yo te diría, y lo podría describir de esta manera, hubo una falla en las directrices y en la coordinación, porque aquí es, ahora sí que tú que eres un lector al mero pensamiento de Tony Judd, en donde cuando se necesita un Estado fuerte, pues es sobre todo en una pandemia. Por ejemplo, lo ponía Tony Judd como ejemplo, porque necesitas coordinación, necesitas que las directrices y los mandatos sean claros, sean puntuales, sean muchas veces obligatorios y que se trabaje en una nación de manera homogénea. Desde el principio se desdeñó que esta coordinación la llevara el Consejo de Salubridad General, cuando es la instancia constitucional cuyos mandatos son de aplicación general y obligatoria que podía generar estos mecanismos de confinamiento. Segundo, a pesar de que empezamos a aprender en el mundo que incrementar el número de pruebas era fundamental para tener mejor información, pero también para poder hacer mapeos, trazar los contactos de los contagios positivos y poder hacer confinamientos más puntuales, se desdeñó hasta el día de hoy el hacer pruebas de manera masiva. Tercero, cuando no tuvimos pruebas, no tuvimos el insumo básico para poder generar información. Con esa información proyectar modelos que nos permitieran ir tomando mejores decisiones. Fuimos primero pues con un modelo muy limitado solo a los viajeros a países donde empezaban los brotes, después el famoso modelo Centinela que no nos da una representatividad aleatoria del país, no es una muestra representativa, vaya, del país, y por tanto los modelos que se fueron sugiriendo pues eran modelos que tenían muchas fallas. Cuarto, Julián, la política en materia de comunicación fue poco clara, yo diría, fue confusa y fue poco congruente, porque mientras
ya se pedía desde principios de febrero no abrazarnos, no besarnos, pues el Ejecutivo Federal seguía en giras abrazando y besando. Y esa comunicación errática no se ha corregido hasta el día de hoy, por Inclusive ejemplo, con el continúa. uso del cubrebocas, ¿no? Exactamente, pues continúa. Quinto, las medidas de política específicas, las de política sanitaria, por ejemplo, te refiero a dos rápidamente. El distanciamiento físico con las medidas de quedarse en casa, pues vemos hoy los resultados y pues la movilidad, fuimos de los últimos países en Latinoamérica en aplicar estas medidas. Cuando ya se sabía que teníamos que empezar el confinamiento, se aplicó de manera heterogénea en las diferentes entidades federativas. Hubo gobiernos que reaccionaron antes y lo hicieron así. Y hoy sabemos que no fuimos tan efectivos en el confinamiento. Otro ejemplo, en efecto, es el uso del cubrebocas. Sexto, te diría, tuvimos 2 meses para prepararnos, comprar el equipamiento necesario para los hospitales, comprar los insumos para la seguridad de médicos y enfermeras y pues no se hizo, se tuvo que hacer después de manera apresurada. Al principio las instituciones estaban más bien recibiendo donativos, en fin, no se hizo, a pesar de que hubo tiempo, una buena planificación para el equipamiento. Y por último, te diría, Julián, séptimo, pues el regreso a las actividades se dio de manera precipitada, donde ninguna de las parámetros mundiales reconocidos para poder saber que ya puedes reabrir, que era 15 días de descenso de contagios, fallecimientos y hospitalizaciones, se había cumplido. Nos fuimos por métricas que hoy sabemos pues no le sirven al país, como es la métrica del espacio en los hospitales, por muchas fallas que eso tiene, pero este rollo largo que me he hecho y estos 7 puntos son para contestar tu pregunta. Más que una nueva normalidad, Julián, estamos ante la posibilidad de un nuevo confinamiento, porque los contagios no cesan, los fallecimientos no cesan y no van a cesar por arte de magia. Tiene que haber política sanitaria específica para poder controlar los contagios. Entonces, no, estamos lejos, creo yo, dolorosamente, de poder regresar a una nueva normalidad. Salomón, dentro del debate público hay la idea de que buena parte de lo que está ocurriendo es porque no existe, justamente tú ya lo decías, sobre la inoperancia en cierta medida del Consejo de Salubridad General, que no hay quien le diga al presidente de la República cuáles son las medidas que se tienen que tomar y qué es lo que se tiene que hacer. Yendo a tu experiencia, Salomón, ¿a ti te ha tocado tener que decirle a un presidente de la República, a un jefe de gobierno, cuestiones que no les gustan? ¿Ahí qué tanto entra ya la responsabilidad de servidor público, de conocedor de las cosas y sobre todo de pensar que se tiene que actuar pensando en los próximos años y no necesariamente en el siguiente día o la siguiente semana? Pues sí, Julián, lo dices bien y déjame tal vez tocar 2 temas y tratar de hacer que converjan. El primero, pues el propio presidente, ante la renuncia del ingeniero Jiménez Espriu, ahora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, manifestó pues que eran libres de expresarse y de decir sus diferencias, pero a pesar de los dichos del presidente, pues lo que vemos con las renuncias más significativas que ha habido a lo largo de este año y medio ya de gobierno, pues es que quien ha opinado diferente, pues al final, o quien ha sugerido, como fue el secretario de Hacienda, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora el secretario de Comunicaciones y Transportes, que en algo difieren de lo que piensa el presidente, pues pareciera que sí hay libertad, pero no hay espacio para la corrección o para corregir la idea inicial que tiene el presidente. La misma persona que era
pues, yo diría la intelectual del modelo de salud que el presidente defendía desde hace mucho tiempo, la subsecretaria o ex subsecretaria Cristina Laurel, pues también renunció porque decía, pues no hay diagnóstico, no hay estrategia, no se ve para dónde. Entonces, pues esa vía, Julián, parece relativamente cerrada o compleja. El segundo punto que te diría es, por lo mismo, creo que es fundamental que sí hubiera un gran grupo técnico, científico de mexicanas y mexicanos puntualizando los temas para corregir en materia de esta pandemia. Porque aquí no estamos hablando nada más de si vamos a tirar unos pesos, estamos hablando de vidas que se han perdido y que no tenían que ser así. Y bueno, otra vez, sobre lo que ya pasó, pues hay poco que se pueda hacer, pero de frente todavía se pueden salvar muchas vidas si se corrige, la política sanitaria. Para concluir, Salomón, que es algo que has insistido y que creo que al parecer no queda claro en la zona de toma de decisiones. Tú has dicho que con los datos, los que tenemos, no son los más adecuados. Las proyecciones, muchos expertos dicen que no son de ese rango, pero hay una cosa que a mí me parece central, es que este tipo de estimaciones no tendrían por qué ser fatales. Es decir, los datos le debieran servir al gobierno para que ese nivel de muertes proyectadas, se oye gravísimo, pues no lo fueran. ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que lo dices preciso. A ver, en un modelo del meteorológico, vaya, pues si te dice que mañana va a llover, pues sales con paraguas, ¿no? Esto, en un modelo epidemiológico, eso no se da, el modelo es dinámico. Lo que proyectas puede cambiar o va a cambiar según lo que hagas o dejes de hacer. Y en ese sentido, en efecto, hay que entender que las proyecciones de muertes no es un número ya destinado, es un número que podemos modificar para bien o para mal, con lo que hagamos o dejemos de hacer. Y concluiría con un tema muy puntual, Julián. El uso del cubrebocas de manera obligatoria en espacios públicos cerrados es hoy la medida por excelencia para hacer que las fatalidades de los próximos meses se reduzcan de manera importante. Está absolutamente soportado por la ciencia, aunque algunos no lo quieren ver, y creo que hay que insistir que la utilización del cubrebocas es un acto de protección para uno, pero es un acto también de generosidad y de solidaridad hacia los demás. Y creo que hay que repetirlo con toda insistencia. Necesitamos en los próximos meses, todos, porque si lo hace uno no sirve, todos utilizar el cubrebocas. Esa es la medida que puede hacer que mañana cambien las estimaciones. Pues Salomón, muchas gracias por esta conversación y como dices, a usar el cubrebocas y no tiene que ser lo fatal que puede ser nuestra situación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julián, que haya mucha salud.